Así. Ok. Bueno, doctores, muy buenas noches. Cirugía oral en tejidos blandos es pues el tema que nos trae esta noche. Un tema pues bien interesante porque igual vamos a tratar de manejar como los tipos de cirugía oral más frecuentes que vamos a realizar en cavidad oral. Las biopsias, biopsia aspirativa con aguja fina, biopsia incisional, excisional, resección de lesión tumoral, que es pues como muy sugestiva de biopsia, marsupialización, frotis y el test de Sank. Esos son los tipos de cirugías que vamos a ver el día de hoy. Las biopsias, pues obviamente casi que de rutina para el odontólogo general, las biopsias aspirativas con aguja fina, estas son sus siglas en inglés. La idea es que utilizamos una jeringa desechable común y corriente, no es ninguna jeringa especial o algo diferente o un aparato nuevo, es la misma jeringa desechable normal que la podemos utilizar para hacer este procedimiento. ¿Listo? Esta BACAF es un procedimiento que se considera de diagnóstico, ¿cierto? Y con la jeringa lo que hacemos es extraer células de una masa o de un quiste para estudio. ¿Listo? Es una técnica confiable, es muy rápida, es de bajo costo, es ambulatoria, o sea, no necesito hospitalizar al paciente para hacer esto. Es mínimamente invasiva y le aporta al clínico una guía muy, muy útil para tomar una decisión antes de entrar a operar a un paciente. Si yo hago una BACAF y resulta que yo estaba sospechando que lo que tenía mi paciente era un quiste y aspiro y no me sale nada y estoy pensando que sea un tumor, pues yo freno, ¿cierto? Y espero, tomo una biopsia incisional y con eso ya tomo una decisión para la cirugía definitiva del paciente. La utilidad del BACAF está pues como para clasificarme el tejido, si es una lesión neoplásica, si es un tumor, ¿cierto? O si no es un tumor y es una lesión benigna o es una lesión maligna, ¿cierto? La BACAF me dice si estamos frente a una masa o estamos frente a un quiste, ¿listo? O si estamos frente a una lesión benigna o maligna. Los resultados se pueden dar en forma muy rápida y tiene un beneficio bastante bueno en comparación con su costo, ¿cierto? O sea, es lo que necesito para hacer una BACAF es mínimo y el beneficio tan alto que me da, pues es muy, muy bueno. ¿Qué necesitamos para tomar una BACAF, doctores? Necesitamos, obviamente, las jeringas, la jeringa desechable, entre más grande, más presión, ay Dios, más presión me da, ay señor, entre más grande sea la jeringa, pues me va a dar mucha más presión. Guantes, obviamente, unas torundas de algodón, sobre todo cuando estoy trabajando en piel, para limpiar la piel, para no penetrar estafilococos a la zona de la lesión donde voy a puncionar. Anestesia tópica si se requiere, aunque yo no le pongo anestesia tópica, prefiero que sea ni siquiera anestesia, pues de la anestesia infiltrativa, porque es un solo chuzón, ¿cierto? Un solo trauma, el solo trauma de esta aguja y no dos traumas de dos agujas, una de anestesia y otra de la vaca. Anestesia tópica, pues todos sabemos que la anestesia tópica no es que tenga pues un máximo de anestesia, entonces pues es más como perder un poco de minutos ahí con eso. Usamos alcohol para limpiar la zona externa o si tenemos yodopovidona, cualquiera de las dos está perfecto. ¿Listo? Ah, bueno, importante el consentimiento informado, pues que no me voy a detener mucho en esta parte porque pues igual eso ya lo manejamos muy bien. El calibre de las agujas es importante, ¿cierto? Porque ustedes dirán, bueno, entonces entre más gruesa la aguja, pues voy a tratar de, o voy a obtener mucho más material, ¿cierto? Pues no, resulta que se han realizado estudios, se han encontrado que un mayor calibre de las agujas no garantiza más material. Entonces, si tengo la aguja 18, que es la más gruesa, tengo la 21, tengo la 23, que es la más delgada, pues me puedo ir con una aguja intermedia o con una aguja delgada para hacerle sentir al paciente menos dolor, ¿cierto?
Las agujas delgadas generan menos sangrado y menos dolor. Entonces, si yo voy a hacerle una BACAF a mi paciente, pues ya sé que no le tengo que meter la aguja más gruesa porque ya está demostrado que no me va a garantizar más material y le va a doler menos con una aguja delgada y le va a sangrar menos con una aguja delgada. Entonces, en tipo de agujas o en el número de la aguja, vamos a escoger una aguja 23, que es la aguja más delgada que tenemos a la mano. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero una palpación cuidadosa, punción con técnica correcta, confección adecuada del extendido y estudio al microscopio. ¿Cómo vamos a hacer la palpación? Usted encuentra la lesión, la palpa cuidadosamente desde la parte extraoral, si esa es el área pues que corresponde. Forma, hay que evaluar muy bien la forma, si es redonda, si es ovalada, si no tiene forma, ¿cierto? ¿Qué tamaño tiene, la consistencia? Si hay unos nódulos satélites, si hay adenopatías regionales, qué es lo que voy a funcionar, ¿cierto? Entonces palpe muy bien el área que va a funcionar. Usted detecta que la lesión es esta, listo, estos son sus dedos, los dedos tienen que fijar la lesión, si yo la palpo en el cuello, por ejemplo, entonces ubico la zona y los dos dedos me sostienen la lesión fuerte, ¿cierto? Con una buena presión, y la otra mano va perpendicular con la aguja, perpendicular a la lesión, ¿listo? Intentamos no hacerla tan oblicua, pero hay algunos casos o algunos momentos en que ya estando dentro de la lesión, usted necesita moverla un poco. Dependiendo de la lesión, pues usted lo podrá hacer, ¿listo? Pero por lo general nos vamos perpendicular a la lesión, ¿listo? Entonces puncionamos, limpiamos pues el área primero, ¿cierto? Limpiamos muy bien, inmovilizamos la masa que quiero puncionar y me voy perpendicular a la masa, ¿cierto? O sea, directamente, dirigiendo la aguja directamente hacia la masa. Complicaciones que se me pueden dar con las BACAF, sangrado, aunque es menor, entre más delgada sea la aguja. Infecciones, pues que también la vamos a evitar si usted desinfecta muy bien con la solución yodada o con alcohol, ¿listo? Cuando ya obtuve el material en la jeringa, voy a fijarlo en alcohol al 90%, ¿listo? ¿Cómo hacemos esto? Ya les voy a mostrar aquí como el proceso. Si obtengo líquido, si en la jeringa lo que obtuve fue líquido y obtuve 5 milímetros, o en este caso, perdón, 1 centímetro, saco la aguja, saco la jeringa, perdón, del tejido y le meto a esa aguja, a esa jeringa, la misma cantidad de líquido que obtuve del paciente. Entonces, si obtuve 1 centímetro de líquido amarillo denso con unos puntos amarillentos, pues le pongo otro centímetro de alcohol al 90%. ¿Qué va a hacer esto? Fijar las células para que no se necrosen y que cuando lleguen al sitio de evaluación en el laboratorio, pues que estén de forma adecuada para poder hacer el estudio. La misma cantidad de material que usted extrajo del paciente es la misma cantidad de alcohol al 90, ¿sí? Alcohol de 90 grados que usted va a poner. ¿Qué categorías me van a definir? Que sea benigno, que sea sospechoso de malignidad, que sea maligno o que definitivamente lo que le mandé al patólogo no sirve para nada. ¿Listo? En odontología hay una gran cantidad de lesiones que podemos diagnosticar con esta técnica, quistes, masas, ¿listo? Si cuando usted inyecta o hace, perdón, la BACAF, lo que le sale es sangre, ¿sí? Estamos hablando de un hemangioma. Si lo que le sale es un líquido amarillo citrino, es quiste dentígero. Si no le sale nada, es un tumor. Si le sale aire, o sea, usted aspira y se le empieza a llenar de aire el émbolo, la zona pues de la jeringa, pues fue que se metió a una cavidad, ¿cierto? Si lo que le sale es un líquido transparente que hace hilos, pues está frente a una lesión que tiene un contenido de saliva, y si le salen fragmentos amarillos dentro del tejido, como el caso que les muestro ahorita, pues estamos frente a una lesión que tiene queratina. Estos puntos amarillos que vemos acá, estos puntos amarillos son queratina, o sea que esto que tiene el paciente, si esto es queratina, estamos hablando de un queratoquiste. ¿Listo?
líquido amarillo citrino, un quiste dentígero y clínicamente puede ser porque el paciente aún permanece con sus dientes temporales, sus dientes permanentes no están, ¿listo? Están aún incluidos, entonces es posible, muy seguramente, que tenga un quiste dentígero. Si lo que me sale es sangre, pues es posible que esté frente a un hemangioma o que me metí a un vaso sanguíneo, ¿listo? En este caso de esta paciente, mire el líquido citrino amarillento. No necesito mandarle todo esto al patólogo. Con 1 centímetro que yo le mande es suficiente. Entonces, sáquele todo esto, bueno, para que el paciente descanse, eso le ayuda a descansar un poco del dolor, de la presión en la zona, está bien, pero no necesita mandar todo esto al patólogo. Elimine una parte, deje 1 o 2 centímetros de líquido del quiste y el resto lo llena con alcohol a 90. ¿Listo? Entonces, si dejé 2 centímetros, le pongo 2 centímetros de alcohol. Mire la lesión. Aquí a nivel mandibular, mire toda la pérdida ósea que tiene, compare siempre con el otro lado, el lado sano de la paciente. El lado derecho está perfecto y el lado izquierdo, mire toda la pérdida de hueso que tiene. No tiene mandíbula, ¿cierto? O sea, casi no tiene cuerpo, rama mandibular, cuerpo, ángulo mandibular, ¿cierto? O sea, perdió todo esto ocasionado por la presión que ejerce la lesión del quiste. ¿Cómo vamos hasta ahí, doctores? Muy bien, Doc. Bueno, gracias. Linfa, líquido amarillo, transparente, limpio, brillante. Estamos frente a una lesión que contiene linfa. ¿Listo? Un linfangioma. Como en el caso de ese paciente. Si yo aspiro, por ejemplo, esta lesión, si le hago una VACAF, porque es una lesión muy grande, pues no le voy a hacer una biopsia excisional, ¿cierto? Necesito saber qué contenido tiene esa lesión. La punciono, ¿listo? Y lo que voy a obtener es un líquido denso, así como esto, que hace hilos, o sea que usted lo pone aquí en una base, intenta como subir ese líquido con un algodón en este caso o con una espátula y le sube como que hace hilos, pues eso es saliva, ¿listo? Entonces usted dirá, bueno, entonces estoy frente a una ránula, ¿ok? Las biopsias ya es un paso adicional, ¿cierto? Ya en una biopsia es la que me va a permitir hacer un diagnóstico un poco más certero. ¿Por qué es más certero la biopsia? Porque voy a ver las células exactas que están conformando esa lesión en el paciente. ¿Listo? Necesito saber qué es una biopsia, ¿cierto? Una biopsia es tomar un fragmento de un ser vivo con fines diagnósticos. Bios, vida, opsis, visión. Necesito ver, ¿cierto? Ver de un ser vivo, ver algún tipo de tejido para poder definir frente a qué tipo de lesión está presentando ese paciente. Es un instrumento indispensable para el diagnóstico adecuado de las lesiones, me va a permitir identificar igual como la VACAF si es benigna o maligna, ¿listo? Pero voy más a la fija con una biopsia. La VACAF me va a permitir como hacer un diagnóstico previo, pero igual lo más seguro es que esa lesión, cualquiera que sea, va a terminar en una biopsia como tal, ¿listo? O para usted saber si lo que tiene frente a usted es un quiste o una masa, hace una VACAF, pero esa VACAF no le va a decir qué quiste es o qué masa es, ¿cierto? Usted hace un diagnóstico diferencial, pero para hacer un diagnóstico definitivo tiene que irse a una biopsia, ¿listo? Es posible determinar el comportamiento clínico de la lesión con una biopsia y define también la conducta a seguir para el tratamiento del paciente. El hecho de descubrir una lesión en un paciente, pues obviamente implica que le tengo que informar, ¿cierto? Y cuando usted le dice al paciente es que le voy a tomar una biopsia, el paciente inmediatamente relaciona biopsia con cáncer. Es inmediato. O sea, usted le dice a un paciente, le tengo que tomar una biopsia, así eso sea un nevus, o sea una mácula, algo, digamos que sea benigno, el paciente inmediatamente usted le dice biopsia, inmediatamente lo relaciona con una lesión maligna. Entonces tenga tacto, ¿cierto? Tenga un tacto para darle esa información al paciente. Eso es una connotación pues terrorífica para el paciente, hay que evitar la ansiedad porque no sabemos el diagnóstico certero, que efectivamente lo que queremos es tener un diagnóstico del paciente. ¿Listo? Tipos de biopsia hay 2, incisional y excisional, ¿cierto? Se puede escribir
Cuando lo escribimos con X, lo estamos referenciando más a términos en inglés, ¿listo? O sea que se puede escribir con X o con S, ¿listo? Para que no vayan a tener pues como esa confusión. Entonces puede ser biopsia incisional y biopsia excisional. La incisional lo que hago es remover parte de la lesión, o sea, saco una partecita solamente de la lesión y el diagnóstico me va a permitir hacer un diagnóstico y definir una conducta, un manejo para el paciente. ¿Listo? ¿Cuándo más la hago? Cuando no puedo realizar la resección completa de la lesión. Es una lesión muy grande, de más de 2 centímetros, o estoy sospechando que esa lesión de pronto tenga algo de malignidad, ¿cierto? Entonces necesito definir si lo que le voy a hacer directamente va a ser una excisional o si le voy a hacer una incisional, pero me ayuda con el diagnóstico de la lesión. ¿Listo? Sobre todo si la lesión es muy grande. Es mejor tomar una muestra estrecha y profunda, así como se las muestro acá, ¿listo? Porque necesito esta profundidad. Acuérdense que en cáncer, ahorita lo que se habla en cáncer es el DOI. El DOI es como la profundidad de la lesión. ¿Qué tan profunda está la lesión? ¿Qué tanto está comprometiendo hacia adentro la lesión? ¿Listo? Entonces, en cáncer o obviamente el DOI es importante, pero en las lesiones benignas también es importante la profundidad. Entonces, es preferible que me hagan unas biopsias incisionales profundas a que me hagan unas biopsias incisionales superficiales. ¿Listo? Así sean anchas, que se extienda de toda la lesión, es mejor que la haga, ay, Dios, es mejor que la haga estrecha y profunda. ¿Listo? Si la lesión es grande o muestra unas características diferentes dentro de la misma lesión, es preferible tomar de varias partes. O sea, si usted ve que esta lesión tiene 2 o 3 tipos de color o 2 o 3 tipos de textura, pues tome muestra que implique varias partes de esa lesión para darle una mejor referencia al patólogo. ¿Listo? ¿De dónde la tomo? Tómela de la periferia, siempre de la periferia, mírala acá, de la periferia, evite los centros de la lesión. Por lo general, las zonas centrales son zonas necróticas, ¿cierto? Y más en lesión maligna, por ejemplo, las zonas centrales no tienen ninguna implicación clínica, no les van a servir para nada. Entonces, tome siempre biopsias de zonas periféricas de la lesión. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hacer este tipo de biopsias, las vamos a hacer en lesiones amplias, mayores a 1 centímetro, lesiones de apariencia maligna, lesiones de difícil acceso, son mínimamente invasivas, tienen mínima morbilidad, lugar de alto riesgo anatómico o para cambios celulares, o sea, cuando estoy, digamos, en orofaringe, que es tan difícil pues de llegar hasta allá. Y la biopsia se toma normalmente con un borde de tejido de manera que incluya aspecto normal. ¿Listo? Entonces podemos mezclar los dos tipos de biopsias que hemos visto hasta ahora. Puedo hacer backup inicialmente para saber frente a qué tipo de lesión estoy, si es un quiste o una masa, e inmediatamente después de la backup, después de que yo veo que estoy frente a un quiste, inmediatamente tomo la biopsia, ¿listo? Incisional. Entonces, en este caso, por ejemplo, un bebé con una lesión en la zona de vientre de lengua y le hacemos la backup. Vemos que tiene un líquido, que sale un líquido de la zona de la lesión, entonces nos vamos a hacer la biopsia incisional, solamente sacar una parte de la lesión. Hacemos incisión, aquí, cuando uno hace la incisión, ella inmediatamente se abre en ojal, o sea, no es que la hayamos hecho de esta forma, sino que por el área que estamos incidiendo, como es el vientre lingual, solamente con hacer la incisión ya inmediatamente se abre de esa forma. Hacemos disección con una pinza, una tijera de mayo que tiene unas puntas romas, o sea que no me van a romper el tejido, solamente me lo disecan, me ayudan como a separar la masa del epitelio y obtengo la lesión. ¿Listo? Entonces podemos comparar las dos. En este caso de esta paciente, 13 años de edad, con una leve asimetría en el lado derecho maxilar superior, pérdida de la continuidad en la zona del surco yugal. En la radiografía muestra algo, ¿cierto? Una zona radiolúcida ahí por aquí, en el maxilar superior, pareciera que fuera seno maxilar, pero no. Entonces decidimos tomarle primero la VACAF antes de entrar a hacer la biopsia. Y resulta que la VACAF, mire que yo meto la aguja, aspiro
y no obtengo nada, ¿cierto? O sea, no se llena de líquido, no se llena de células, de nada, pero no estoy tampoco llena de aire. O sea, yo siento que me hace presión el émbolo para poder traccionarlo. Entonces estamos frente a una masa. Tomamos la decisión inmediata de hacer la biopsia incisional. Entonces hacemos la incisión en el surco yugal, nos metemos hasta la zona de la lesión y obtenemos el tejido. ¿Listo? Y eso es lo que mandamos a patología. Miren la zona de la lesión, todo eso lo obtengo y lo mando en formol a estudio. ¿Listo? En la biopsia excisional, en cambio, lo que hago es eliminar toda la lesión. Entonces, para tomar la decisión de una biopsia excisional, pues obviamente lo vamos a hacer frente a una lesión más pequeña, ¿cierto? Una lesión que yo digo, la puedo remover completamente toda la lesión, porque si tomo esta decisión es porque la voy a sacar toda, ¿listo? Toda la lesión completa. La excisión completa suele constituir el tratamiento definitivo de la lesión, obviamente, porque si yo tomo la decisión de hacer la biopsia excisional, pues obviamente me la traigo toda completa y ese ya fue el tratamiento quirúrgico del paciente. ¿Listo? O sea que sirve también, además de diagnóstico, sirve también de tratamiento. ¿Listo? En que lo vamos a indicar en lesiones de apariencia benigna, lesiones menores de 1 centímetro, lesiones pigmentadas y lesiones vasculares. Pero, ojo con esto, no se me queden que solamente voy a biopsiar excisionales, lesiones aparentemente benignas. No, las lesiones malignas también pueden ser biopsiadas excisional para retirarlas todas por completo cuando la lesión es menor de 2 centímetros. ¿Listo? Si es menor de 2 centímetros, de una vez biopsia excisional, porque es posible que ahí estemos eliminando toda la lesión. Pero ¿quién la hace? Un cirujano que tenga experiencia en biopsias de lesiones malignas, ¿sí? En este tipo de biopsias es la única que yo les digo, como odontólogos generales, no se metan a hacerla. Si es una biopsia excisional de una lesión aparentemente maligna, ¿listo? Esa déjesela a un cirujano, porque esa puede ser el único momento ideal para que sea removida toda la lesión. Después de que ya usted la toca y hace una biopsia incisional, por ejemplo, elimina solamente una parte, ya contaminó el campo, con la incisión ya contaminó el campo, quiere decir, sembró células malignas a nivel de los vasos linfáticos o sanguíneos, entonces ahí ya es otro cuento, o sea, ya a partir de ahí ya la lesión pasa a ser de otro nivel. Entonces, ¿qué les digo frente a esto? Si usted tiene un paciente que cree que la lesión que tiene es maligna, que es menor de 2 centímetros y que es factible de tomar una biopsia excisional y usted no se siente en capacidad de hacerlo, por favor remítalo a un cirujano para que lo haga completo. ¿Listo? Ok. Biopsia excisional. Eliminamos toda la lesión con un margen, además, lateral y en profundidad que me permita llevarme un tejido sano, ¿cierto? O sea, que el fondo sea sano, que los laterales sean sanos. Y esto, pues, obviamente me da más o menos unos 2 o 3 milímetros de tamaño, ¿listo? De amplitud después de la lesión, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Anestesiamos entonces. Esta es una lesión, un paciente que biopsiamos en la clínica de la universidad, un paciente con una lesión en carrillo en el lado derecho. Miren que es una lesión tipo masa, más bien un nódulo, ¿no? Porque es menor de 2 centímetros. Un nódulo firme a la palpación, tenía una base pediculada, una superficie más bien lisa, brillante, paciente pues asintomático, un par de meses de evolución. Entonces, ¿qué hacemos primero? Anestesie el fondo de la lesión, no dentro de la lesión, ¿cierto? Anestesie la base de la lesión, ¿listo? Si usted anestesia, mete anestesia dentro de la lesión, pues va a abrir los campos entre las células y eso le da una apariencia al patólogo que se llama espongiosis. La espongiosis es como células separadas, ¿listo? Y eso le da, eso es una apariencia histológica. Entonces trate de evitar eso, trate de evitar ese cambio en esas células, no ponga anestesia dentro de la lesión. Entonces, la aguja va dirigida hacia la base de la lesión, ¿listo? Estabilice el tejido. Si es una masa, una lesión como esta que se mueve porque es una base pediculada,
usted tiene que estabilizarlo. Tiene dos opciones. O lo hace con una pinza Action, corriendo el riesgo de dañar la lesión, o lo hace con un hilo rienda, que es este, que es pasar un hilo de sutura, ¿listo? Pasar una aguja de sutura por la mitad de la lesión, hace un nudo y tracciona, ¿listo? Aquí ven el hilo, como lo tracciono con la pinza, y eso me da la facilidad de mover la lesión, ¿cierto? Usted la tracciona, la mueve para la derecha, para la izquierda, va haciendo la incisión, entonces le facilita muchísimo el movimiento. Estabilizar el tejido, ¿listo? Las incisiones correctas pues se van a situar con mayor facilidad cuando usted estabiliza el tejido. También ayuda a reducir el sangrado por compresión de los vasos sanguíneos y algunos tributarios pues que lleguen ahí a la zona de la incisión, de la lesión, perdón, y evita iatrogenias con el bisturí. A veces usted va haciendo la incisión y se va metiendo, cuando menos piensa, hizo un socavado, pues una cosa inmensa que no se requería en el paciente. Con el hilo rienda usted tracciona y usted sabe por dónde está haciendo la incisión. ¿Listo? Controla mejor la incisión. Hay otras pinzas como esta, ¿cierto? Que es una pinza de estabilización tipo chalación, que es lo que hacemos aquí es estabilizar, es como si fuera como una pinza, hagan de cuenta una algodonera, pero con esta punta. Entonces usted la presiona y lo que hace es sostener el tejido, ¿cierto? Eso le sirve para la lengua, para el labio, para un área donde usted tenga dos superficies que pueda presionar, ¿listo? Y hace la incisión, la resección pues de la lesión completa. Hay que hacer hemostasia, ¿cierto? Hay que emplear un buen instrumento de succión que usted pueda ver muy bien hacia dónde está haciendo la biopsia, ¿listo? El auxiliar tiene que utilizar también una gasa para ayudarle a comprimir la zona, para ayudarle a mantener el área muy limpia, muy seca, para poder hacer la incisión de forma adecuada y que usted controle por dónde va la incisión. ¿Listo? La incisión siempre en cirugía de este tipo se hace con hoja de bisturí número 15, que ya la conocen muy bien. Hacemos una incisión en la base, primero nos vamos por la parte de abajo, digámoslo así, luego corremos la lesión hacia el otro lado y completamos la incisión por la parte superior. Entonces eso nos queda como un ojal, ¿listo? Ideal esta forma de ojal, porque si yo la hago circunferencial completa, cuando voy a suturar, me quedan como unos sobrantes de tejido que se llaman orejas de perro y eso queda muy feo, ¿listo? Entonces el paciente empieza a molestar, se muerde y vuelve otra vez y sale la lesión como si nada. Entonces este tipo de incisión le permite suturar de forma muy adecuada y afrontar muy bien los dos bordes de la herida. ¿Listo? ¿Cómo vamos, doctores? ¿Vamos bien o se me durmieron? Bien, bien, doctora. Bueno, se están como estresando. Bien, bien, doctor. Bueno, las variaciones entonces del ojal pues van a depender también del tamaño de la lesión y de la profundidad. ¿Listo? Las incisiones tienen que ser paralelas. ¿Listo? Si yo tengo la lesión aquí, entonces hago la incisión paralela. Si la hice en el lado derecho, voy exactamente al lado izquierdo. ¿Listo? Hay que seguir el trayecto de los nervios y de los vasos. Trate de no hacerla horizontal, listo, en la lengua, siempre trate de hacerlas paralelas a cómo viene la tensión muscular, cómo viene el vaso, cómo vienen los nervios, listo, o siguiendo los pliegues faciales o los pliegues a nivel de piel, si es el caso pues de que va a tomar alguna lesión en piel. La sutura, pues obviamente se requiere para controlar, para mantener pues limpia la herida, para controlar la hemorragia, para evitar procesos infecciosos. ¿Listo? Siempre trata de suturar si la herida fue muy profunda, sutura en dos planos, ¿cierto? ¿Se acuerdan del espacio muerto que hablábamos por allá en cirugía? El espacio muerto genera hematomas, entonces es preferible que usted suture en un punto interno y luego sutura el punto superficial para evitar esos puntos muertos. ¿Listo? Y hace un afrontamiento ideal de esa zona de la herida. Digamos acá, por ejemplo, utilizamos un colchonero horizontal o pueden utilizar una continua simple o una continua cruzada. Lo importante es que le quede bien afrontada la zona de la herida. ¿Listo? Y que el paciente pues no le moleste para nada. Aquí vemos algunas lesiones
Miren esto, por ejemplo, esta lesión parece una queratosis actínica, una lesión potencialmente maligna que hay que biopsiar. Biopsiar con con un margen amplio para poder eliminar toda la lesión, o si la va a hacer incisional, pues entonces pues así lo hará, ¿cierto? Siempre tratar de seguir las líneas fisiológicas de los vasos, de los nervios. Entonces siempre en lengua tratamos de hacerlas longitudinales, ¿listo? Traten de no hacerlas en este sentido, siempre longitudinales siguiendo la línea de los planos musculares, de los vasos sanguíneos, de los vasos del sistema nervioso, ¿listo? ¿Qué hago con la muestra? Si es una muestra como esta, me voy en formol al 10%, ¿listo? Si es una muestra líquida, como la que vimos al inicio en las BACAP, pues me voy con alcohol al 90%, ¿listo? Cuando yo tomo la muestra con la pinza, o sea, la estoy sacando ya del paciente, no la ponga en una gasa, porque al envolverla en una gasa, primero corre el riesgo de perder la muestra y segundo, se deshidrata. Y al deshidratarse, pues obviamente va a perder algunas consideraciones pues importantes que pueden ser para el patólogo. Entonces siempre va tal cual, usted la saca del paciente, inmediatamente la pone en formol. Doctora Diana Meneses, dime. Pues, Doctora, una pregunta. dime. El formol, ¿uno lo consigue en una droguería o al 10% donde lo consigue? Los frasquitos de formol siempre están en los institutos de patología. Entonces, por ejemplo, cuando tú ya trabajes en tu entidad, en una entidad, por ejemplo, vas a trabajar en tu consultorio y tú dices, bueno, yo mis biopsias, cuando yo tome biopsias, voy a trabajarlas con el Instituto Caldense de Patología. Te hablo pues de Manizales. Entonces, el instituto, tú llamas al instituto y dices, bueno, yo soy la doctora Diana Meneses, voy a empezar a hacer biopsias y quiero trabajar con ustedes. Ellos te mandan 10, 20 frasquitos y tú los tienes ahí en tu consultorio y los vas utilizando. ¿Listo? Normalmente uno no compra eso, eso se lo regala a uno el Instituto de Patología. Supongamos que van a trabajar en una entidad, por ejemplo, en una IPS, entonces van a trabajar en Salud Total, en Comeva o algo así. Ellos tienen sus frasquitos, o sea, ya cada entidad maneja sus frascos por farmacia, ¿listo? Normalmente eso no lo tiene uno en el consultorio, que uno lo prepare o algo, no, doctora, ¿listo? Eso lo pides al laboratorio con el que vas a Bueno, trabajar, ¿ok? lo que pasa es que nosotros íbamos a hacer una biopsia, pues en cirugía, ahora que empezamos, y pues la doctora Gloria me decía que lleve formol y yo no sabía dónde conseguirlo, por eso te Ah, hice la pregunta. bueno, y en la universidad lo que hacen es ir al Instituto Caldense de Patología y allá me le regalan los frasquitos. O si me les ponen problema, entonces me dicen y yo les regalo los frascos del consultorio. Pero no se cohíban de hacer una biopsia por falta del formol, o sea, eso es lo de menos, ¿listo? Entonces, si tú vas al Instituto Caldense de Patología, la universidad tiene un convenio con ellos. Entonces tú dices, mira, yo soy de la universidad, presentas tu carnet, vengo por un frasquito para biopsia porque necesito tomar una biopsia en la universidad y ellos te regalan el frasquito. Lo que no se puede en la universidad es tener el frasco guardado allá, porque si por alguna razón va a la dirección territorial y encuentran ese frasco, le ponen problema a la universidad porque no tiene área de farmacia, bueno, eso se vuelve un lío. Entonces lo que tú haces es, un día anterior a a la cirugía, vas al instituto y pides el frasco para biopsia, ¿listo? Y allá te lo regalan en el Instituto Caldense de Patología. Y si no Muchas me lo dan gracias. allá, me piden a mí que yo se lo regale. Dime. Doc, Doc, ahí en la universidad también le dan a uno el frasquito. Pero lo tienen con formol. Sí, Doc. ¿Te acuerdas el semestre O pasado si que ya yo lo lo hice? tienen, bueno, o si ya lo tienen allá, pues súper me parece. Sí, 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 ¿verdad? Sí, contigo te lo dieron allá, sí es cierto. Pero igual, pues eso no tiene problema. Y si algo, pues me preguntan por el correo o alguna cosa y yo les colaboro con eso. ¿Listo? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más es importante? Tan pronto usted mete allá la patología al frasquito,
Estos frascos traen una marquilla. La marquilla debe ser diligenciada de forma inmediata. ¿Quién la diligencia? La auxiliar o quien tenga usted ahí a cargo de ayudante o algo, debe diligenciar con el nombre completo del paciente. Nombre completo, o sea, es nombre, 2 nombres si los tiene, 2 apellidos. ¿Listo? Debe ir con el teléfono, la fecha y el lugar de donde usted tomó la biopsia. Por ejemplo, biopsia de labio, biopsia de paladar, biopsia de hueso, maxilar superior. ¿Listo? Y ya en el reporte que usted hace, o sea, en la hoja que le manda al patólogo, ya explica, ¿cierto? Describe más bien la lesión que está enviando. Una lesión tipo placa, asintomática, bueno, ya con las descripciones pues que ustedes ya manejan muy bien según lo que vimos en patología. ¿Listo? Entonces siempre va nombres completos del paciente, todos sus datos, dirección, etcétera. Siempre van 2 apellidos del paciente y la descripción de la lesión. ¿Qué más hacemos aquí? Al final ponemos una impresión diagnóstica, o sea, para mí, ¿qué puede ser esa lesión? Un carcinoma escamocelular o puede ser un granuloma piógeno, o yo sospecho que eso sea una leucoplasia, o estoy pensando que eso sea un fibroma, o creo que eso es un quiste dentígeno, listo, pone uno en la parte final, impresión diagnóstica, tal lesión, listo. Y eso es lo que uno manda entonces al patólogo. Entonces, según el tipo de lesiones, ¿qué biopsias voy a tomar? Si es una ampolla, por ejemplo, si estoy sospechando que sea un carcinoma, si es una lesión pequeña, obviamente, si es una erosión, una eritroplasia, un granuloma, si es una leucoplasia, pues me voy con biopsias incisionales, ¿listo? Y las hago con bisturí, ¿listo? Las hago con un elemento que se llama un punch. Un punch es como un tubo cortante que lo que hace es entrar directamente en la zona de la lesión y me saca un tubito de tejido, ¿listo? ¿Qué me permite este punch? Darle profundidad, ¿cierto? Todo lo que sea profundidad, entre más, ojalá sea más de 1 centímetro de profundidad la lesión, muchísimo mejor, ¿listo? Ya lesiones que son tipo mucosele van excisionales, o sea, ahí sí tiene que hacer la biopsia excisional, yo no puedo hacer una resección de un mucosele la mitad, ¿cierto? No, me tengo que ir con toda la lesión. Lesiones pigmentadas, ¿listo? Bueno, en glándulas salivares sí hacemos BACAF, en glándulas salivares menores nos vamos pues con biopsias excisionales, ¿listo? A esta lesión, por ejemplo, ¿qué tipo de biopsia le harían ustedes? Incisional, doctora. Incisional. Le quitamos una parte de la lesión. Sí, porque esta sería mayor a 2 Pero, centímetros. pero tiene como una forma maligna, ¿no? No, no tiene antecedentes de factores de riesgo y por la forma que tiene pensaríamos más que sea un papiloma, ¿sí? Es una lesión, por ejemplo, que se va de biopsia excisional, o sea, hago la resección completa de la lesión, ¿listo? ¿Cuándo hacemos o cómo definimos como la toma de esa lesión, que sea una parte o que sea toda la lesión? No solamente por las características de la lesión, si estoy pensando que sea una lesión maligna, sino también por el tamaño, por el tipo de lesión, ¿cierto? Si yo sé que esto es muy sugestivo de un papiloma, pues si usted levanta la lesión, lo más seguro es que tenga solo un pedículo. Y al tener solo un pedículo, usted solo corta ese pedículo y sale toda la lesión completa. ¿Listo? Entonces, examinar muy bien la lesión. En este caso de esta paciente la hicimos completa, biopsia excisional, tanto la lesión por el lado vestibular como por el lado palatino, ¿cierto? O sea, resecar toda, eliminar toda la lesión completa. Mírenla acá, metemos el bisturí bien hasta el fondo, hasta donde vemos que tenía como la base de la lesión y eliminamos también por el área palatina. ¿Listo? Enviamos todo eso a patología y se manda pues el estudio. Esta, por ejemplo, mire que es una lesión pequeña, aparentemente pequeña,
Y si yo la remuevo o trato como de moverla, tiene una base pediculada, o sea, como un piecito solamente de base. Entonces la eliminamos por completo. Usted trata de moverla y encuentra una base y a través de esa base elimina toda la lesión. ¿Listo? Diferente de esta, ¿cierto? Si usted me dice, le voy a tomar biopsia excisional, pues tendría que eliminarme todas las lesiones del labio superior, labio inferior, de la lengua, de la encía, ¿no? Aquí, digamos, usted hace solamente biopsia de una sola lesión, ¿listo? De una sola lesión y con esa es suficiente para darle el diagnóstico al paciente, ¿listo? Siempre mandamos a patología, siempre. Doctora, En lesiones pigmentadas, dime. en el caso que acabaste de pasar, por ejemplo, ¿qué lesión, pues cuál de todas se elegiría? ¿La más grande, la más pequeña? La que quieras. Aquí, porque todas son las mismas, ¿cierto? Entonces tú dices, no, yo me voy entonces a hacerle biopsia a esta sola lesión, ¿cierto? Una biopsia incisional solamente a esta lesión, o le voy a hacer a esta, a la más grande de todas, la que quieras. Ahí sí es independiente, pues, de la que quieras, porque es la misma, ¿cierto? Es la misma lesión, hola, todas las lesiones son exactamente las mismas, o hacen parte de la misma lesión. ¿Listo? Ah, listo, perfecto, gracias. Bueno. Esta otra lesión, por ejemplo, acá, la lesión pigmentada. Ojo con estas lesiones. En lesiones pigmentadas que usted sospecha que es maligna, ¿cierto? Y esto pues casi que trae un letrero diciendo, hola, soy un melanoma, ¿cierto? En estas lesiones sí les pido, por favor, que no atraviesen el bisturí por la mitad de la lesión. Si usted tiene todo esto de lesión, por favor no tome biopsia a esta, no le tome biopsia a esta, ni a esta. Véngase, digamos, a esta de acá y haga la resección de toda la lesión solo por tejido rosado. No atraviese el bisturí por la mitad de una lesión pigmentada, porque si esto es un melanoma, con el hecho de usted pasar el bisturí por la mitad de la lesión, me va a sembrar células de melanoma en los vasos sanguíneos y el paciente le hace metástasis y si este paciente no le iba a durar 5 meses, pues ahora sí que le va a durar menos. Entonces, siempre que tenga lesiones pigmentadas, por favor, tome la biopsia por el área rosada. No atraviese el bisturí por la mitad de la lesión. Mire la biopsia acá. Difícil pues para tomarle la foto, pero ahí se puede alcanzar a ver pues que se le tomó toda la lesión. ¿Listo? A esta, ¿qué le hacemos? ¿Incisional o excisional? A esta lesión. Aquí pareciera muy grandotota, pero en realidad pues, es menor de 1 centímetro. La quitamos toda. Excisional. Excisional, perfecto. Entonces eliminamos toda la lesión. ¿Listo? Toda la lesión por completo. Resecamos la lesión. Ahora, si vamos a hacer resección de la lesión, ¿cierto? O sea, vamos a hacer que ya usted dice, no, esto es un mucosel, le tengo que quitar toda la lesión por completo. Entonces ahí sí hacemos una incisión que me permita abordar la lesión completa, ¿cierto? No saco solamente un pedacito, ni intento sacarla toda con todos los tejidos alrededor, no. La resección de la lesión no lleva bordes o márgenes de seguridad normalmente. Hay algunas lesiones que sí lo llevan con márgenes de seguridad, ¿cierto? Que ya son lesiones que pueden ser malignas, un mixoma o que son muy agresivas, ¿cierto? Una meloblastoma, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una anestesia siempre hacia la base de la lesión, sostenemos el tejido, listo, que ahora que no me va a chuzar, pues que no me va a atravesar la aguja hasta el dedo. Hacemos la incisión, una incisión lineal, y entramos esta tijera, que es una tijera de tejidos, porque necesito separar la lesión de la mucosa. Entonces voy abriendo la tijera, la entro cerrada, abro y la saco abierto, ¿listo? Para no ir a cortar algún tipo de tejido en la parte interna. Y miren cómo va emergiendo el mucosel. Cuando hacemos cirugía de mucosele, tenemos que estar seguros de eliminar la glándula dañada. Por eso tengo que hacer una disección muy profunda hasta lograr llegar a la glándula que está comprometida, la glándula dañada, y poderla eliminar por completo. ¿Listo? Bien hasta la base de la lesión. Vamos disecando, ¿cierto? Vamos soltando la lesión
hasta que sale completo. ¿Qué tenemos que cuidar cuando hacemos la biopsia o la resección de un mucosele? Esto, eliminar por completo la glándula que me está generando la lesión, ¿listo? Por eso la incisión tiene que ser muy superficial para poder con la tijera de tejidos disecar toda la glándula y poderla sacar completita, ¿cierto? Que no se me corte y no me queden fragmentos porque vuelve otra vez y le da pues entonces una recidiva de la lesión, vuelve a presentarse la lesión. Después de que ya resequé todo, esto se ve así pues por el edema del trauma de la cirugía o por la anestesia. Luego suturamos, ¿cierto? Se sutura pues la incisión normal. Otra técnica es la marsupialización. La marsupialización consiste en suturar el epitelio del piso de la boca, en este caso pues de esta lesión, al epitelio del quiste que quiero marsupializar. Las marsupializaciones se hacen en quistes, en lesiones tipo quistes. Y si se acuerdan de cuando hablábamos de quistes, los quistes son unas cavidades recubiertas de epitelio. ¿Listo? La cápsula es epitelio. Entonces, ¿qué es la marsupialización? Es hacer una incisión que me permita suturar el piso de la boca, en este caso, en esta lesión, suturar el piso de la boca a el epitelio del quiste de la ránula. ¿Listo? Mírenlo acá. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? Se anestesia, igual dentario, largo bucal, lingual, que quede bien anestesiadito, porque acá pues no le puedo meter más anestesia, esto está a punto pues como de explotar de la presión por la acumulación de saliva. Pasamos un hilo rienda de la mitad de la lesión y hacemos una incisión arriba. Tan pronto usted hace esta incisión aquí arriba, sale toda la saliva e inmediatamente usted pierde la lesión, o sea, se pierde el plano de la lesión. Por eso tiene que tener el hilo rienda aquí. Hace la incisión y sutura ese borde que le quedó de la herida al mismo piso de la boca, hace como un rollito. ¿Listo? Luego hace una incisión aquí abajo y hace lo mismo, sutura al piso de la boca. Luego hace otra incisión acá uniendo estas dos y sutura y hace otra incisión acá y sutura. ¿Qué le queda? Esto. Le queda un orificio más o menos de unos 2 centímetros de tamaño. Ya no hay lesión porque ya usted desocupó todo el contenido de saliva que tenía esa ránula. Le queda solamente el plano del piso de la boca y le quedan las suturas, más o menos unas 4 o 5 suturas que van entre el epitelio y el piso, entre el piso de la boca, perdón, y el epitelio de la cavidad del quiste. ¿Listo? Esto a los 8 días, cuando usted vuelve a ver el paciente, está de 2 milímetros de tamaño. Entonces se forma un nuevo conducto de esa glándula salivar sublingual. ¿Listo? ¿Se acuerdan que las ránulas son sublinguales? ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿Vamos bien? Como no los veo, qué triste. Bueno, pero si me están escuchando o no me Sí, están doc. escuchando. Ah, bueno. Sí, doc. Otra técnica es el frotis, ¿listo? O la citología, sobre todo en lesiones que ustedes sospechan que tengan infecciones por hongos, que ustedes quieran definir si lo que tienen ahí es un hongo, vamos con frotis, ¿listo? Se toma con el copito, se viene usted en zigzag desde la parte más posterior de la lengua hasta la parte más anterior. Y luego ese mismo copito lo pasa o lo pega pues aquí, ¿cierto? Y va haciendo el mismo zigzag, dejando todas las células sembradas en el portaobjetos. Y así como está, sin hacerle nada a las células que se le pegaron ahí, lo sumerge en alcohol al 90%. Al sumergirlo en alcohol al 90%, esas células se pegan al vidrio, no les dé susto que no se van a caer ni a remover, no, ellas se adhieren al vidrio, se fijan, listo, y lo deja usted ahí 10 minuticos. Luego lo saca del alcohol y lo deja secar al aire. Ahí sí no le puede hacer con la jeringa triple, porque si lo seca con jeringa triple, ahí sí salen volando las pobres células por todo lado. Entonces va dentro del alcohol al 90, espera unos 10 minuticos, lo saca y lo deja secar al aire y luego ya lo manda a patología. ¿Listo? ¿Qué ve el patólogo en esto? Mire,
ve la cándida, por ejemplo, puede ver células malignas también, en caso de que usted le hiciera frotis, por ejemplo, a un carcinoma escamocelular, es posible que esas células, como están sueltas, se acuerdan que las células malignas no tienen adherencias, no tienen adhesiones entre ellas, entonces fácilmente pueden quedar en una citología. Pero sobre todo lo hacemos para esto, para definir hongos en algún paciente. Y el test de Sank, que es el último test que les voy a explicar acá, es la misma citología, pero directamente hecha en una vesícula de una infección originada por virus herpes. Tiene que reventar la vesícula para usted poder hacer el test de Sank. El test de Sank es, revienta una ampollita de estas, a esto no le tiene que poner anestesia ni nada. Con un explorador revienta una ampollita y coge el copito y lo aplica sobre esa zona de la ampolla y lo lleva igual al proceso del portaobjetos, a la fijación, etc. ¿Qué es lo que van a encontrar en el test de Sank? Perdón. Vamos a encontrar estas células, que es la célula epitelial, ¿sí? Célula epitelial llena de los virus haciendo como mitosis con el ADN de las células huésped, ¿listo? Eso se llaman coilocitos. Los coilocitos es esto, y se encuentran en el test de Sank, ¿cierto? Los logra usted identificar en el test de Sank. Entonces tiene esa opción cuando usted quiere saber si la lesión que tiene su paciente está originada en virus herpes, ¿listo? Bueno, doctores, entonces cuénteme qué técnica realizaría en cada una de estas biopsias, en cada una de estas lesiones que vemos acá. Doctora Camila Herrera, ¿qué biopsia haría en esta paciente de todas las técnicas que vimos hoy? Camila Herrera, doctora Camila. Por eso no me gustan estas clases, porque entran, dejan la clase abierta y se van. Doctora Carol. ¿O soy yo la que no tiene internet? Doc, Hola. no sé, pienso yo que aunque se ve como rara, podría ser como una incisional. Una incisional, ¿cierto? Porque no puedes Ujú. tomarle biopsia a toda la mucosa, ¿cierto? O sea, una biopsia excisional no te da, tienes que tomar a una parte de la mucosa. Esto es un nevus esponjoso blanco, ¿sí? Una lesión que se considera también es más genética, se da pues también por herencia en algunos pacientes, pero eso tiene tratamiento, ¿cierto? Pero esta paciente, por ejemplo, ya lleva 38 años con la lesión, nunca se ha hecho absolutamente nada, pero eso tiene tratamiento. Ok, entonces una biopsia incisional. ¿De dónde la toma, doctora Paola? ¿Del labio superior, del inferior, del carrillo, de dónde? A ver, yo la tomaría del labio inferior. Del labio inferior, aquí. Sí, 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 está eso bien. De creo. donde Ahí. usted vea que tenga más rara la lesión. Dos, pero igual no se puede tomar de cualquier zona porque igual es la misma lesión. Sí, de cualquier zona la puedes tomar. Es como la que veíamos ahorita, ¿cierto? Que tenía varias lesiones, pero todo es la misma lesión. Pero como esta tiene un componente potencialmente maligno, ¿cierto? Que podría de pronto tener algún compromiso maligno, si en alguna de las partes de la lesión usted ve que tiene algún cambio, que clínicamente usted dice, "Ah, esto aquí está como más raro que allá, está más grueso, tiene como un poco más de diferencia en un lado que en el otro", entonces la toma de ese punto, ¿sí? Que a usted que le llame la atención, ¿listo? Pero está bien, la pueden tomar de cualquier parte de la lesión porque sí, efectivamente tiene, es la misma lesión en cualquier lado. ¿Listo? Esta, ¿qué técnica harían aquí? Esto es un hemangioma. Doctora Ana María Muñoz. Dos, yo pienso que también es una incisional. Le haría una incisional a esto.
Y No, después la sería hemorragia, ¿quién por la para? aspiración. Una biopsia Señora. aspirativa con aguja fina. Ahí sería la del BACAF. Le harían Sí. una VACAF. Ujú. Si están en un hospital, si están en un área hospitalaria que les permita manejar una complicación, lo hacen. Pero si esto ya está definido, digamos que la paciente ya sabe que es una lesión vascular, que la tiene hace muchos años, que la tiene desde el nacimiento, que es una alteración vascular, pues déjela quieta, ¿cierto? O sea, ni siquiera tiene necesidad de tomarle biopsia. Diferente si es una lesión pigmentada, ¿cierto? Pigmentada, que la paciente le dice, esto me está creciendo, esto me lleva ya un tiempo que yo no tenía esto, llevo 2 meses que me empezó pequeñita y ya está creciendo, ¿cierto? Entonces ahí ya llama la atención y ya usted toma una biopsia. Pero en una lesión vascular es preferible que no haga nada, ¿cierto? A no ser que esté en un centro hospitalario y que usted tenga un respaldo de quien le ayude a manejar una complicación. ¿Listo? Doctor José Luis Celis. ¿De dónde toma la biopsia aquí? ¿O qué biopsia haría? Haría una incisional y lo tomaría de los bordes. De los bordes. ¿Listo? Nunca del centro, perfecto. Nunca del centro. Siempre del borde, de un borde que usted considere que tenga más actividad, de ahí toma la lesión. ¿Listo? Si esta corresponde a una lesión de trauma, le tomaría una biopsia. Doctor José Luis. Si el paciente le dice es que a mí me gusta jugar ¿De trauma? sí, por trauma. Yo me muerdo aquí, me gusta meter este huequito acá en el canino. Pues no, yo creería que no. ¿No le harías una biopsia Pues, hoy? Seguridad, pues yo doctor. creo, ¿Qué hubo? no, doctora, no. Eso, no le hago una biopsia. ¿Qué le hace hoy? Mm, Si el paciente le dice es que me gusta morderme aquí con este colmillito, como dicen los pacientes. ¿Qué le hace hoy entonces usted? Para saber si esto sí efectivamente es por trauma. una VACAF, No, ¿no? no. Ahorita ¿Quién le me ayuda? acuerdo. ¿Qué le harían hoy a Profe, este pues paciente? no pondría pues a ver si encaja bien el diente a esa lesión, o sea, Ok, como encaja, revisar. perfecto. Entonces haría Entonces, una sutura. no, porque no está sangrando. No es una herida. Es la forma del canino. Ha tomado forma del canino ahí, pero no es una herida. ¿Qué le hago hoy? Para cicatrización. ¿Sí? ¿Qué le hago? Fitoestimuline, profe. ¿Y qué más? Que se siga mordiendo. Pues yo pienso que habría que eliminar igual el factor Educación causante. Eso, eso, eliminar el factor causante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo elimino el factor causante? Remisión. Educación. Listo, lo educo, pero él se sigue mordiendo. De pronto haciendo una plaquita o algo que evite el contacto con Eso, el canino. eso, perfecto. Le hago una placa inferior que permita eliminar como por completo ese trauma, ¿cierto? Que el paciente no se pueda morder. Y espero 8 días. Si a los 8 días veo que esta lesión efectivamente evolucionó perfecto, pues sí, era un trauma y ya el paciente va a aprender a no morderse. ¿Listo? Pero si a los 8 días la lesión avanza, está peor, está más grande, así yo le quité la zona de trauma, tomo una biopsia. ¿Listo? Incisional, pero tomo una biopsia. ¿Listo? No lo dejo pasar ya más tiempo. ¿Aquí qué le hago? ¿Qué biopsia? Excisional. Excisional, perfecto, retiramos toda la lesión. Esto es un quiste de Blandin-Nu. ¿Se acuerdan de las glándulas salivares de Blandin-Nu que tenemos en el vientre lingual? ¿Listo? Bueno, este sí es este no, ahí está. ¿Qué le hacemos a esta lesión?
Tiene una prótesis total superior, mal adaptada, súper mal adaptada. Y generó esta lesión. Una hiperplasia fibrosa por trauma. ¿Qué le hago? Una biopsia excisional, No, no la retiramos toda de una. eso. ¿Y cómo se llama? Retirarla toda, una resección. Sí, una resección del tumor. Vamos a resecarla completamente. ¿Listo? Biopsia excisional, casi que pensaríamos de pronto si es que le vamos a hacer márgenes de seguridad, como unos bordes. No, a esta la vamos a quitar de toda la base de la lesión. ¿Listo? Y más si sabemos que es por trauma, por la prótesis mal adaptada. ¿Está bien? Resección de la lesión. ¿Listo? Áreas pigmentadas por quimioterapia, ¿qué le hago? ¿Qué técnica hago? Una excisional. Biopsia excisional. ¿Están de acuerdo? No, ¿Por qué? porque simplemente son áreas pigmentadas. Por quimioterapia. Entonces, ¿qué le Sí. hago? ¿Qué le digo al paciente? Porque el paciente consultó por eso. Doctor, es que tengo esta lengua llena de unas manchas y quiero que me quite esto. Y estoy en quimioterapia. Que es normal por el proceso por el que está pasando. Perfecto. Y entonces, ¿cuándo se me quitan? ¿Cuándo se me van a quitar estas manchas? Después de terminado su tratamiento. Eso, perfecto. No se preocupe, cuando usted termine su tratamiento de quimioterapia, estas manchas se le van a quitar, ¿listo? No hay que tomarle biopsias. Entonces, no en todos los pacientes son para hacerles procedimiento, ¿listo? Perfecto, ok. Cada paciente tiene su indicación, ¿listo? Diferente si fuera solamente una, ¿listo? Y el paciente no tiene antecedentes de quimio ni de radioterapia, no tiene nada. Una lesión que empezó pequeña, que tiene, ¿se acuerdan el ABCDE de los melanomas? ¿Sí? Asimetría, B, bordes, C, color, D, diámetro, E, evolución. Entonces, si son positivos el ABCDE, ahí sí me voy a tomar una biopsia pensando que esto puede ser un melanoma. ¿Listo? Pero en un antecedente como en este paciente de una quimioterapia, pues obviamente no es indicado hacerle nada, ¿cierto? El paciente va a estar mejor cuando ya termine su tratamiento médico. ¿Listo? Doctores, ¿preguntas? No, ¿Cero doctora. preguntas? Bueno, voy a No, parar aquí todo muy claro. la grabación. Un segundo.